Hola hermanos, muy buenas noches a todos y a todas. Esta noche de este jueves 15 de agosto te doy la más cordial bienvenida a estas noches de encuentros. Hoy nuestra reunión habitual que teníamos los días miércoles, nuestra reunión habitual que teníamos los días miércoles, la hemos trasladado ya a los jueves con un nuevo formato, llamémosle así, noches de encuentro, donde estaremos teniendo un encuentro con Dios, un encuentro con la persona del Espíritu Santo y buscando el rostro de Dios. Pues muy buenas noches, 7:58 de la noche. Espero que ya estés en casa y si aún no estás en casa, pues que vayas bien a tu casa. Cayó una tromba, ¿verdad? Parte de la Ciudad de México, en nuestras áreas alrededores de Catepec, Coacalco, Tultitlán, cayó una bastante tromba. Pero muy buenas noches, aún estás a tiempo de mandar este link, compartir nuestra página para que juntos adentremos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Te explico en muy breve en qué consiste noches de encuentro. Insisto, vamos a meditar en la palabra de Dios, en alguno de los libros de la palabra de Dios o en algún tema y dejaremos que el Espíritu Santo obre y haga algo grande en nuestras vidas, que sea Dios manifestándose en medio de nosotros y que haga grandes maravillas y grandes prodigios. Pues bien, espero que puedas tener ya ahí tu Biblia física o en tu dispositivo, un cuaderno para tomar notas, que es tan necesario tomar notas, es tan importante que tú y yo adentremos a la palabra de Dios y que memoricemos la palabra de Dios, es fundamental y tan útil en estos tiempos. Pues bien, muy buenas noches y vamos a adentrar esta noche a meditar en la palabra de Dios. Vamos a adentrar a profundizar en la palabra de Dios. Ahí vamos a estar estudiando esta epístola a Filemón, donde estaremos meditando todo este gran carta que el apóstol Pablo le dirige a Filemón, y no corramos ansias, ¿verdad? Donde vamos a meditar en todo ello. Pues bien, te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí a Filemón y vamos a adentrar a todo ello. Pero antes, hoy va a ser una clase introductoria y pon mucha atención porque esta epístola de Filemón nos habla de ti y de mí. Esta epístola es de ti y de mí, donde estaremos, a veces somos nosotros como un personaje que vamos a leer llamado Onésimo. Onésimo, Filemón y el apóstol Pablo, donde se centra muchas veces nuestra vida. Nuestra vida se centra en egocentrismo, en falta de perdonar, en la ofensa y no en la ofensa. Y cargamos tantas cosas que hay metidas en nuestro corazón. Y es tan importante y damos gracias a Dios por su palabra, porque es ahí donde nos vamos a estar centrando. ¿Ok? Bueno, pues bien, la epístola de Filemón es una carta más pequeña que escribió el apóstol Pablo. Es la carta donde el apóstol Pablo es la más pequeña, la más breve, la más corta, pero con gran mensaje. Muchas veces consideramos que lo más breve no tiene importancia, pero es tan importante esta epístola del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las epístolas? Para iniciar, porque a lo mejor tú no estás tan familiarizado en este lenguaje, epístolas, o porque se dicen cartas o epístolas. Y son cartas, las epístolas son cartas escritas por los apóstoles de Jesús, después de que Jesús asciende al cielo. En eso lo encontramos en el libro de Hechos, asciende al cielo y de ahí empieza la iglesia y se forman apóstoles que tú lo puedes ver. Y de ahí los apóstoles hoy en día es muy fácil nosotros comunicarnos por un WhatsApp, un Telegram, por mensajería de la web, ¿verdad? Es muy fácil hoy en día conectarnos, pero anteriormente no era tan común todo ello y eran escritos, cartas que se enviaban
de una zona a otra zona para comunicar todo ello. Entonces, esos son, ¿verdad? Estas se encuentran en el Nuevo Testamento, todas las epístolas o cartas, tú las vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra de Dios está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El antiguo todavía no había venido Jesucristo, en el Nuevo Testamento es ahora ya Jesucristo encarnado, Dios encarnado en Jesús, y por eso ahí inicia. Entonces las epístolas o las cartas tú las podrás encontrar o leer en el Nuevo Testamento. Entonces, y de ahí se clasifican en dos. Las cartas paulinas, al hablar de cartas paulinas, hace referencia a todas las cartas o epístolas que el apóstol Pablo escribe y le manda a ciertas iglesias. Y están las cartas generales escritas por otros apóstoles, ¿verdad? Entonces, cartas paulinas escritas por Pablo y las epístolas o cartas generales escritas por otros apóstoles de la palabra de Dios. La epístola o la palabra epístola se deriva del griego apístole, que significa mensaje o carta. Al hablar fácil, esto es algo introductorio y necesitamos aprenderlo básicamente. Epístola es un mensaje o una carta, ¿ya? Es interesante notar que las epístolas bíblicas no eran solo comunicaciones personales entre individuos, sino también mensajes destinados a ser leídos y compartidos en la comunidad de creyentes. Estas cartas fueron escritas por los apóstoles principalmente, como te lo decía, por el apóstol Pablo. El 90% de las epístolas que tú vas a encontrar en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, son escritas por el apóstol Pablo, un hombre que ayudó a edificar la iglesia y a fomentar fe, y es lo que vamos a leer a lo largo de esta epístola de Filemón. ¿Ok? Ahora sí, vamos a adentrar a Filemón. Te invito a que abras ahí tu Biblia a Filemón y vamos, pon mucha atención a esta carta. Esta carta es la más breve, como te lo dije, escrita desde la prisión Pablo, y está dirigida esta carta a Filemón. Y tal vez esta noche nos vamos a identificar con Filemón. Esta noche tú y yo nos vamos a identificar con Filemón, porque muchas veces nosotros somos Filemón. Y vamos a orar previo para que Dios nos guíe, tome el control de esta noche de jueves de encuentro y que sea el Espíritu Santo quebrantándonos, enseñándonos y redarguyendo. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Nos ponemos esta noche a tus pies. Queremos meditar en tu palabra, queremos profundizar en tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Danos hambre de tu palabra y que tu palabra sea un eco en nuestras vidas. Dios, redarguye a través de este tiempo y oramos para que tu palabra penetre lo más profundo. Y si nosotros somos Filemón, Onésimo, o lo que vamos a estudiar, que seas tú. Espíritu Santo, yo sé que tú estás ahí en medio de cada uno de mis hermanos en sus hogares, que seas tú hablando a nuestro entendimiento. Y a todos los que nos ven a través de Facebook y nos verán en YouTube, que sea tu palabra trayendo de nuevo a casa a todos los hijos que se han ido. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a ver esta carta, Filemón. Esta carta la escribe Pablo como un legado de Dios para sus hijos. El principal enfoque de Filemón es que Pablo, a través de la vida de Pablo, Dios la usa para exhortarnos sobre el arrepentimiento y el perdón. Como iglesia hemos llevado, está en YouTube y en Spotify y igual en nuestras redes sociales, una serie llamada Perdón. Pero que el otro paso al perdón, ¿cuál es? Y es donde nos entra tan importante. Esta carta fue escrita en el año 61 después de Cristo, eh, y todo apuntaba en el momento más crítico y más duro donde Pablo iba a ser ejecutado. Al igual, esta carta es escrita por el apóstol Pablo desde Roma.
Desde Roma es donde Pablo fue detenido para empezar esta travesía de persecución. Esta es la primera carta. Notemos algo tan interesante. Es la primera carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión. Es su primerita carta. ¿Ok? Y viene a mi mente, a veces en las dificultades, en la adversidad, no nos nace escribir cosas bonitas, pero vamos a ver esta carta que Pablo le escribe desde la prisión, desde un calabozo, desde un momento tan difícil. Él habla del perdón. Y esto nos habla de que tú y yo tenemos que ser pioneros en ello. No importa la circunstancia, el acontecimiento en que tú estés ahorita aquí parado, sino Dios nos ha mandado predicar el perdón y el mensaje de salvación. No perder el enfoque. Es muy fácil perder el enfoque. Es muy fácil desde que si estamos en una prisión espiritual, física, si estamos pasando adversidades, es muy fácil dar mensajes y lanzar mensajes de odio y de tantos problemas, debes de tomar la postura. Por eso es una carta bien interesante. Y yo sé que te vas a enamorar y te irás enamorando de esta epístola de Filemón. ¿Ok? Esta carta tiene dos sentidos o dos ejes. El número uno es la capacidad de perdón y el número dos es la reconciliación entre los hermanos, sin barrera o división. Esta carta es como un martillo para romper esas paredes que dividen. Si tú tienes algo, asuntos pendientes con alguien, te sientes ofendido, herido, esta carta te va a ayudar a regresar a casa y entender el propósito de Dios. Y oro para que sea así, ¿verdad? Y esta carta, su principal objetivo es llevarnos a la reconciliación, número uno, con Dios, y número dos, entre hermanos, y número tres, entre hermanos carnales o sanguíneos. Muchas veces es muy fácil vivir enojados, enemistados, en pleitos, en contiendas, en ira, pero aquí en esta carta nos va a llevar a centrarnos, a reconocer que necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo. Y en esta carta van a aparecer tres personajes en toda esta historia. En toda esta historia te estoy poniendo las bases para después adentrar y profundizar en la palabra de Dios. Tres personajes muy importantes que va a desarrollar esta historia y es necesario conocer un poquito de estos personajes. Te vas a identificar con uno de ellos a lo largo de esta enseñanza y de esta noche. El primer personaje el primer personaje que te voy a mencionar, pero es el personaje secundario de toda esta historia, de esta carta, es Filemón. Filemón significa amistoso o amigable. Filemón, insisto, significa amistoso o amigable. Él era un hombre romano, rico, acaudalado, con una imposición muy importante. En el, en Roma existía, era como, llamémoslo así en términos coloquiales, para entender un poquito más, es como decir los que viven en la zona de Santa Fe, en la zona del Pedregal, gente que sabes, al decir zona Pedregal, zona Santa Fe, tú dices, es gente de dinero, ¿verdad? Y cuando tú dices gente de Catepec, gente de Tultitlán, son rateros y cosas así, ¿verdad? Y al hablar de Roma, ahí era un centro económico tan importante donde vivía la gente acaudalada. Pues Filemón, su nombre es amistoso, él vive en Roma, es una gente pudiente, gente acaudalada, con una buena posición. Pero Pablo tiene un encuentro en un momento dado con Filemón y Pablo evangeliza a Filemón, ¿verdad? En otra época, en otra circunstancia. En este momento, recordemos, Pablo está encarcelado y Pablo le va a mandar una carta a Filemón por un propósito que había acontecido, ¿ok? Entonces, a lo mejor tú puedes ser Filemón. Pero vamos a otro personaje, ¿verdad? Onésimo.
Onésimo es el personaje principal de esta historia. Onésimo se centra en la historia. Y vamos a ir estudiando porque tal vez Onésimo le jugó una mala jugada, llamémosle así, traicionó a Filemón. Onésimo tal vez le robó a Filemón, lo llevó al baile, como decimos en México. Y en este momento, Onésimo está en una circunstancia muy difícil. Filemón, perdón, Onésimo trabajaba para Filemón. Pero bueno, quiero darte mejor el detalle. ¿Ok? Onésimo era el esclavo o uno de los tantos esclavos que tenía Filemón. Al ser un hombre acaudalado, Filemón, pues tenía esclavos. Recordemos, ¿verdad? Que una persona que tenía dinero, y lo vemos en el libro, bueno, en el Antiguo Testamento, los que tenían una buena posición económica tenían esclavos. Era una señal de que tenían una buena posición. Recordemos Abraham, que tenía esclavos. Recordemos a grandes hombres de la palabra de Dios. Entonces, Onésimo trabajaba para Filemón como un esclavo. Y es ahí donde todo se centra en esta historia. Los historiadores, los teólogos, atribuyen, no nos los da en explícito la palabra de Dios, pero a través de la revelación de la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo, nos deja ver que esta carta es que Onésimo le roba, hurta o engaña a su amo Filemón. Le hace una mala jugada y Filemón se encuentra con el apóstol Pablo. Pero mira, muy interesante. En la época de Pablo era muy normal la esclavitud. En este siglo, técnicamente, teóricamente, ya no hay esclavitud, pero hay otros tipos de esclavitud. Las redes sociales, esclavitud al dinero, al trabajo, esclavitud a una explotación laboral, etc. Hoy en día ya no hay un esclavos como tal, pero vivimos como esclavos. Eso es algo tan importante. La palabra o el nombre de Onésimo significa útil. Recuerda esto, Filemón, amistoso, Onésimo significa útil. Entonces, fíjate aquí algo tan interesante. Onésimo era útil, porque así era su nombre, recordemos. En la Biblia, los nombres que se le ponían a las personas es lo que iba a representar proféticamente hacia el futuro. Entonces, Filemón era una persona amigable, muy friendly, pero Onésimo era muy útil, pero sabes, Filemón lo trataba como un inútil. No sé si tú en un momento dado en tu vida, la gente te trata como un inútil. Tú te sientes útil, pero la gente te trata como un inútil, como un tonto. La gente te ve como un esclavo, tú vives bajo esas acechanzas. ¿Sabes? Onésimo en este momento sale huyendo por lo que él haya hecho, si le robó a Filemón o hizo una mala jugada, lo traicionó, no nos deja bien dicho aquí la palabra de Dios. Pero sabes, Onésimo sale huyendo rumbo a Roma. Él se va corriendo a Roma y hay dos posturas. Una dice que Onésimo fue a buscar a Filemón porque Onésimo sabía que Filemón era muy amigo del apóstol Pablo. Y como una postura dice que fue a buscarlo, Onésimo va a Roma, donde estaba encarcelado el apóstol Pablo, y ahí quiere tener un encuentro para que Onésimo le cuente lo que hizo y Pablo interceda y abogue por él, por Filemón. ¿Esto qué nos habla? Como Jesús con el Padre. Nosotros somos criminales, nosotros hemos hecho cosas indebidas delante de los ojos de Dios, pero nosotros tenemos un abogado con Dios.
Hemos sido redimidos, somos salvos por la obra de Jesucristo. Y a través de esto que tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia, lo tenemos no porque somos buenos, no porque diezmamos, porque ofrendamos, porque nos portamos bien. Eso es la vieja iglesia popular cristiana. Hay que portarse bien para que tengas acceso con Dios. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Sí, es necesario vivir en santidad y en obediencia, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se trata de buenas obras. Se trata de aceptar la obra de redención de Jesucristo. Y en este momento, Onésimo va a buscar a Pablo, una de las posturas, no está aún comprobado, es de que Onésimo busca a Pablo para que Pablo mande una carta a Filemón y lo perdone o lo absuelva de todo error. La otra postura te dice que como el Onésimo le robó a Filemón y como era un esclavo, Onésimo se da cuenta que le robó, que lo traicionó. Entonces, Filemón da parte a las autoridades para que Onésimo sea encarcelado y sea llevado a prisión a Roma. Y es ahí donde se encuentra el Onésimo con el apóstol Pablo. No sabemos, son no teorías, sino son que aún no los teólogos, los estudiosos de la palabra de Dios, son estas dos, porque la palabra de Dios no está. El punto está en que Onésimo llega a Roma, se encuentra con el apóstol Pablo y le dice, ¿tú conoces a Filemón? Y él le dice, sí, claro, yo conozco a Filemón, es mi amigo, yo lo evangelicé, predicamos juntos el evangelio. Y yo creo que es ahí donde este momento le suelta todo, todo le suelta. Onésimo le confiesa tal vez lo que hizo y es ahí donde inicia esta historia. Es ahí donde el apóstol Pablo empieza a escribir esta gran epístola o carta dirigida a Filemón. Tal vez tú y yo, en un momento dado en nuestras vidas, tenemos asuntos pendientes con personas, tenemos asuntos pendientes con familiares, asuntos pendientes con tu vecino, con un hermano o hermana de la iglesia, tal vez tú tienes algún asunto pendiente. Y esos asuntos pendientes te han llevado a la cárcel. Y dices, ¿cuándo voy a salir de esta cárcel? ¿Por qué estoy en esta cárcel? Si yo digo o presumo decir que me va bien, que soy bendecido, que me porto bien, que asisto a la iglesia. Pero recordemos, familia, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino la salvación es un asunto personal y la salvación está ligada con asuntos pendientes que tenemos en nuestro corazón. Y Dios permite que entremos a la cárcel, porque es ahí en la cárcel donde vamos a encontrar asuntos, arreglar nuestros asuntos pendientes y que Dios sane nuestro corazón. Es ahí en la cárcel donde vamos a encontrar el momento y el proceso que Dios permite para ser restaurados. Si tú estás viviendo una prisión, una cárcel, y sigues tú dañándote y no confesando, lo único que estás provocando es alargar esa estancia en la cárcel. Pero damos gracias a Dios por su rica y misericordia gracia que Él nos permite, familia, estar aquí. Porque nadie puede estar parado ante la presencia de Dios. Todos somos criminales, todos hemos hecho daño, todos en cierta manera robado en el sentido no de robar literal, espero que no, pero si tú has robado literalmente a alguien, ve a Dios, pídele perdón. Y sabes, es ahí, y quiero ir a Hechos, capítulo 28, verso 16 al 30 en la NBLA. Dice así. Cuando entramos, dice, cuando entramos a Roma, el centurión entregó a los presos al perfecto militar, pero Pablo se lo permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba.
Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Dice que Pablo tuvo la gracia de Dios y dice que estuvo 2 años preso. Recordemos, es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Es la primera epístola que Pablo escribe desde la prisión. 2 años, imagínate, 2 años de tu vida en una prisión. Pero dice que él no fue llevado junto con los otros prisioneros, sino que él fue aislado y apartado, y ahí le permitieron que pudieran irlo a visitar. Y es ahí donde en esta visita, es ahí en este momento donde Onésimo visita al apóstol Pablo para contarle que su amo Filemón lo había desechado. El quien era útil ahora era un inútil. Y así yo creo que tú y yo nos hemos sentido en una temporada de nuestras vidas. Nos sentimos útiles, pero a la vez pasan acontecimientos, sucesos y nos sentimos inútiles. Cuando la gente es amistosa, amigable, buena onda, friendly, pero en un momento dado nos voltean la tortilla por acontecimientos que provocamos, por asuntos de nuestro corazón o por X o Y circunstancias. Y es ahí donde el apóstol Pablo, en la cárcel, 2 años preso, llega Onésimo y le cuenta lo que su amigo Filemón había hecho con él. Y siempre Pablo estaba tan apasionado de hablar de Jesús en todo momento. Y yo creo que cuando llega Onésimo a la prisión y escucha a Pablo hablar, se queda tan impresionado Pablo, perdón, Onésimo al decir, wow, este hombre habla la palabra de Dios. Onésimo al escuchar a un hombre encarcelado, hablando de salvación, hablando de redención, hablando de vida eterna, debe haber dicho Onésimo, yo necesito de eso. Yo necesito de esa fuente de agua viva. Me siento un inútil. Mi madre me puso Onésimo, que es útil, pero a la vez me siento tan inútil. Y yo sé que tú y yo así nos sentimos muchas veces. Nos sentimos inútiles ante la vida, porque la vida nos da golpes. Cuando la vida golpea, golpea tan fuerte. Dios tiene un sentido de humor tan que no lo podemos entender. Pero sabes, es ahí cuando en medio de la cárcel, en medio del dolor, es cuando escuchamos este mensaje y escuchamos las buenas nuevas. Y cuando la gente te trata como un inútil, un tonto, sin un futuro, escuchas a la voz de Dios diciéndote, eres un útil. No importa los sucesos y los acontecimientos. Yo quiero renovarte, transformarte y que cambies esa mentalidad de ser inútil, de ser un ratero, de ser un esclavo, de ser alguien que tú piensas que no vales nada. Hoy, esta noche, Dios quiere decirte, vales tanto, vales la sangre de Cristo Jesús y Él está dispuesto a traer redención, a traer salvación y quitar toda condenación que hay en tu vida, porque esta noche, en medio del proceso, has venido a Dios, a buscar a Dios para que te pueda sacar de esta tumba donde tú te encuentras. Ahí vamos empezando esta historia, ¿verdad? Pablo, y yo creo que cuando Pablo ve a este hombre, Onésimo, le ha de haber preguntado, ¿de dónde vienes? Y este le ha de haber dicho, de Colosas. Y ha de haber dicho, Colosas. Yo tengo un amigo en Colosas. Sí, yo creo que Onésimo le ha dicho, ¿y quién es este amigo en Colosas? Pueblo chico, chisme grande. Un pueblo chico, chisme grande. Y cuando Pablo tal vez le ha dicho, ¿de dónde vienes, este Onésimo? Y le dice, vengo de Colosas. Y le dice, que yo conozco a un amigo, que yo tengo un amigo.
Y Onésimo le ha dicho, sí, ¿quién es? Le ha de haber dicho, Filemón. Filemón es un fiel amigo mío. Y Onésimo se ha de haber quedado así como que, sí, ¿a dónde vine? ¿A dónde vine, verdad? ¿A dónde vine? Y yo creo que así muchas veces es nuestra vida. Dios nos manda siempre donde nos sentimos incómodos. Dios nos manda en lugares donde nos sentimos incomodados. Nos vuelve al mismo punto donde salimos. Y es así es Dios como trabaja. Porque Dios va a buscar siempre nuestra restauración. Dios siempre va a buscar que seamos restaurados. El día que dejemos ser moldeables ante la presencia de Dios, seremos siervos inútiles. El mismo apóstol Pablo dice, yo siendo un siervo inútil. Y dice ahí Romanos, capítulo 16, verso 7. Saluden a Andrónico y a Genúas, mis parientes y compañeros de prisión que destacan entre los apóstoles. Y fíjate la última línea, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. ¿Qué voy con esto? El apóstol Pablo, familia, su familia, o antes conocido Saulo de Tarso, ¿verdad? Su familia era cristiana. Aquí lo está dando una evidencia ante la palabra de Dios. Quienes también vinieron a Cristo antes que yo. La familia del apóstol Pablo o de Saulo eran cristianos. Bueno, cristianos, hablemoslo así, ¿verdad? Pero eran seguidores de Jesús. La semilla que tú tienes en este momento va a dar fruto. Si tu hijo, tu hija, si tu familia ha dejado las cosas de Dios, ora, intercede por ellos, porque va a llegar un momento, aún recuerda cómo era Saulo de Tarso, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, en pocas palabras, odiaba a los cristianos, pero la oración de la familia transformó y permitió que cambiara el rumbo del apóstol de Saulo para convertirse en Pablo. Dos personajes. Pablo le recuerda a Filemón, Filemón, tranquilo, tranquilo, Filemón. Yo sé lo que hiciste, yo sé que tal vez le robaste. Tranquilo, Onésimo, yo sé que tú le robaste a Filemón, pero si yo te contara mi antecedente, también tú te vas a espantar. Pero llegaste a buscar la fuente de agua viva. Vamos a ir ahora sí a Filemón, capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, el hermano de Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Pía y a Arquipio, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti y mis oraciones, porque oigo de tu amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, hacia con los santos. Verso 6, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes, mediante Cristo que ha llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Toda esta introducción, todo esto lo que te acabo de decir, es para llegar a empezar a este epístola. Onésimo llega a ver a Pablo, Pablo reconoce que tiene un amigo en Colosas llamado Filemón. Y cuando llega, le dice, Onésimo, te voy a mandar algo. Onésimo, Pablo usa a Onésimo para enviarle esta epístola. O sea, es como que lo va a mandar a la cueva de sus enemigos. Es como tú que tú sabes con quién tienes asuntos pendientes. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a usar, te voy a reconciliar, pero tienes que ir con esa persona que le hiciste daño. Te voy a llevar con esa persona que tienes que ponerte a cuentas. Y Onésimo no resistió. El quien llevó esta carta física a las manos de Filemón fue Onésimo. O sea, qué ironía.
Pero así Dios trabaja. Dios trabaja para reconciliar. No es casualidad, hermano, que tú quieras o Dios te está poniendo a esa persona constantemente con un propósito de reconciliar. Imagínate a alguien que había hecho mal, ¿con qué a Onésimo iba a volverse a presentar con Filemón? Pero número uno, el apóstol Pablo le dice, Onésimo, tú vas a ser útil. Piensas que eres inútil, pero vas a ser útil. ¿Y sabes cuándo nos convertimos inútiles? Cuando no vivimos en el perdón y en el arrepentimiento. Un hijo de Dios se vuelve inútil cuando no vive en el perdón y en el arrepentimiento. Punto número uno. Me vuelvo inútil ante Dios cuando no practico y no llevo el mensaje de perdón y de arrepentimiento. Y Pablo hace esta carta, la enfoca en este momento para decirle y hablarle 6 personajes en esta parte de la Biblia. El primero, Pablo se presenta. Pablo se describe como un prisionero de Jesús y está en el verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Cómo tú te presentarías ante Dios? Pablo, recordemos, está en la prisión, lleva 2 años preso en Roma y él dice, yo soy un prisionero por Cristo. Tú, hermano, hermana, esta noche, ¿te consideras un prisionero delante de Dios? ¿Tú te consideras un prisionero delante de Dios o no? Eres un esclavo por amor a Cristo. Realmente estamos crucificados por Cristo. Pablo, a pesar de que vivía un momento tan difícil, un momento tan duro en su vida, él decía, no importa, soy un esclavo, no importa, mi vida la voy a entregar a Cristo, no importa, yo soy. Y él no se presenta como hoy en día los grandes apóstoles, los grandes pastores, los grandes evangelistas, él no se presenta así. Pablo se presenta como un esclavo, como un prisionero, lo dice textualmente, como un prisionero. ¿Cómo tú te presentas delante de Dios? Es que yo soy tu hijo y Dios, y yo necesito lo primero y lo mejor. Dios, recuerda que yo soy tu hijo. Dios, no, 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 eso no es, eso nos ha enseñado las doctrinas de la prosperidad, la doctrina de hacer superestrellas, de que en todo lo merecemos, pero ¿quién dijo que lo merecemos todo? Cuando tú y yo no hemos trabajado conforme a la voluntad del Padre, pero nos sentimos merecedores de todo. En la prisión, 2 años, dice, yo soy un prisionero. La vida de Pablo, él se describe, yo soy un prisionero de Cristo. Yo estoy aquí por Cristo y no importa si muero, porque yo soy y he entregado mi vida a Cristo. Él es el autor de su vida. El segundo personaje que habla Pablo en esta epístola de Filemón es Timoteo. Timoteo lo conocemos en la Biblia, donde era un aprendiz. Timoteo fue un discípulo, un aprendiz fiel de Pablo en todo momento, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Tú puedes leer más esta historia en Hechos capítulo 16 de Pablo y Timoteo. Timoteo siguió, era un joven que siguió a Pablo, siguió sus instrucciones en todo momento. Llevamos 2 personajes. Ya Timoteo aprende y ve de Pablo cómo resolver conflictos, cómo predica con hacer su vida un devocional y vivir una vida sobrenatural. Pablo es especialista en resolver conflictos. Y muchas veces tú y yo no sabemos resolver conflictos porque no leemos la Biblia. ¿Sabes por qué estás metido en tantos problemas? Porque no es un reflejo de que no lees la Biblia. ¿Sabes? Tu mal conducta, tu mal carácter es un reflejo de que no lees la Biblia. Pablo sabía resolver todo
conflicto. Y eso lo aprendió el apóstol, perdón, Timoteo. Tercer personaje, Filemón. Ya lo habíamos visto. Filemón. Y en este momento, Pablo le llama a Filemón, fíjate cómo le llama, amado. Filemón, amado. No es una expresión de hipocresía. Él verdaderamente amaba. Pablo verdaderamente amaba a Filemón. Hoy en día todos nos decimos amor y tú eres mi compa, my friendly, get friendly. Todos nos amamos, pero hoy en día todo puede ser hipocresía. Pero Pablo, esta expresión no es una expresión de hipocresía. Pablo le dice a Filemón, eres mi amado, eres mi amado. Dios pudiera decir eso de nosotros. ¿Tú cómo te comportas con la gente? ¿Hipócritamente o amigablemente? Pablo en la prisión podía haber dicho, tú eres mi amado, aunque no me vengas a visitar en este momento en la prisión, eres mi amigo amado. Decimos aquí en México, los amigos se conocen en la cárcel, en la enfermedad y en el hospital. Filemón no había ido a visitar a Pablo en la cárcel, pero en ese momento Pablo le dice, no me importa si tú me muestras si me amas, porque aunque tú no me lo demuestres, yo te amo y quiero hacer algo. Dios me ha usado para ser un instrumento para que cosas poderosas sucedan. Pía. ¿Quién era Pía? Apía normalmente no se sabe con exactitud, pero se puede decir o hay rastros que era la esposa de Filemón. Pía posiblemente era la esposa de Filemón. Y Apía estaba también ofendida con Onésimo. Recordemos el contexto, el contexto de esta epístola, de esta carta, ¿cuál es? Reconciliar, abogar, que Pablo abogue por Filemón. Filemón había robado, perdón, Onésimo, Pablo va a abogar por Onésimo ante su amigo Filemón. Recordemos, Filemón había robado, y lo vamos a ver a lo largo de esta serie, y es ahí donde vamos a adentrar, donde te aboga. Y esto nos habla que tú y yo hemos robado ante Dios. Tú y yo no nos hemos comportado como amigos. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y estábamos enemistados de Dios. Y hoy no intercede por nosotros un hombre. El quien intercede por nosotros se llama Cristo Jesús. Y hay abogados. Si tú has hecho cosas que no le agradan a Dios, si tú te has apartado de Dios, clama a Dios porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y entonces Apía también estaba desilusionada de Onésimo y también le dice, a ver, Apía, Filemón, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Luego el quinto es Arquipio. Era un compañero de milicia. Algunos consideran que Arquipio es considerado como el hijo de Filemón o algún servidor de la familia de, de Filemón. Arquipio hay dos posturas con la forma de cómo se relaciona. Puede ser su hijo o alguien de la familia central de ellos, ¿verdad? Y a veces, muchas veces así somos nosotros. Ya, dice, si se metió con mi familia, se metió con todos. Y aquí Pablo está tratando de calmar las aguas, como decimos. Y el sexto es la iglesia que está en tu casa. Reunión en su casa, la iglesia también debía leer la carta. Y te lo digo, ¿verdad? Filemón, como su esposa Apía, tenían un grupo de casa, tenían una iglesia y le dice, a ver, Pablo, a ver, Filemón, yo, Pablo, te exhorto que no puedes dirigir una iglesia, que no puedes trabajar si tienes asuntos pendientes con tu hermano. Wow. ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia cuando tenemos asuntos pendientes con nuestros hermanos? ¿De qué sirve decir que somos cristianos cuando hay asuntos pendientes? Vaya lección.
Pablo le está diciendo, muy bonito, tienes reuniones en tu casa, Filemón, Apía, tu familiar o tu hijo se congregan, enseñan, pero Filemón, date cuenta que desechaste a un hombre llamado Onésimo que te robó, que te hizo algo, una calumnia. Pero entonces, ¿qué le estás enseñando mi pueblo, al pueblo de Dios? Y así somos un reflejo tú y yo. Tal vez tú no tienes una casa, en tu casa no es la iglesia, o tal vez no eres pastor, no eres líder, pero dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Y es ahí donde se centra todo esto. ¿De qué sirve decir que somos cristianos cuando hay asuntos pendientes en nuestro corazón? ¿De qué sirve decir que tenemos alegría, tenemos gozo cuando hay asuntos pendientes entre nosotros? Filemón, capítulo 1, verso 3, y estamos ya terminando. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Pablo da un mensaje cada uno, los pone en su lugar y luego les dice, gracias a ustedes y paz. Esta palabra en griego es Irene, que significa calma, 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 tranquilízate, gracia y paz. A ver, Filemón, a ver, Apía, calma, tranquilícense. En medio de la tempestad, no tomen las cosas precipitadas, tranquilos. Y esta noche Dios te quiere decir, si tú quieres vengarte de alguien, si estás tramando de hacer que esa persona le caiga la ira de Dios, Dios te dice, calma, calma Filemón, calma Apía, porque tú en su momento fuiste un Onésimo. Tú Filemón le está diciendo, Filemón, tú eres amigable. ¿Por qué te comportas como una persona que no es amigable? A ver, Apía, ¿dónde quedó tu papel de mujer sabia que sabe construir su casa? A ver, hijos, a ver los que están en casa, despierten. A ver, iglesia, despierten. Gracia y paz, calma. No tomen las cosas precipitadas. Desecharon a uno. ¿Y cuántas veces nosotros hemos desechado a la gente? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a tantos odísimos allá afuera por cuestiones de nuestro corazón? Y es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil condenar. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, gracia y a ustedes y paz. Verso 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Le está diciendo, Filemón, familia, tranquilos, tengan calma. Y les dice, el apóstol Pablo le manda a decir a Filemón, yo oro por ti. Yo oro por ti. Le dice Pablo a Filemón, Filemón, yo oro por ti. Yo te menciono en mis oraciones, porque tú tratas a la gente como enemigos, pero yo te trato como amigo. Yo te trato como un amigo. Aunque tú no me quieras ver como un amigo, yo te trato como un amigo. Y sí es Dios con nosotros. Nosotros luego vemos a Dios como enemigo.
pero Dios siempre nos ve como amigos. Dios siempre nos va a querer ver como amigos. Pablo nos enseña que tenemos que orar por nuestros amigos y no amigos, por nuestros enemigos también. Y no es una oración decir, Dios, te pido por esta persona que me hirió, que me dañó, que le caga la ira, el juicio de Dios. No, no. Sino llevarlos y decirle, Dios, yo bendigo a él. Yo bendigo al quien me robó. Yo bendigo al quien blasfemó. Yo bendigo al quien me hirió. Yo bendigo, Dios, porque no es un asunto mío. Es un asunto que yo quiero soltarlo, porque yo no quiero estancarme. Filemón capítulo 1, versículo 5. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo había escuchado quién era este hombre, Filemón. Y Pablo le dice, Filemón, como que te me estás desviando. Filemón, tú eres amistoso. Filemón, tú eres amigable. Filemón, ¿por qué tratas de ser una persona que no tienes que ser? Filemón, ¿dónde dejaste el amor? ¿Dónde dejaste la fe? Y así es nuestra vida. Muchas veces vamos a lo largo de la vida, caminando, escalando, transitando en esta vida. Pero en un momento nos enfriamos del amor y de la fe. Dejamos de amar a Dios. Dejamos de tener fe a Dios. Y decimos, es que nos estamos enfriando, es que está pasando este acontecimiento. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay asuntos en nuestro corazón. Y Pablo le dice, despierta, Filemón. Despierten toda la familia de Filemón. Desecharon a un hombre que es tan útil para el reino de Dios. ¿Dónde está tu amor, Filemón? ¿Dónde abandonaste el amor, la fe hacia Cristo y hacia los santos? Dice ahí, porque oigo. Los hechos hablan más que las palabras. ¿Qué se oye de tu vida? ¿Qué se oye de mi vida? ¿De qué se oye más? Dice, la palabra oír es tan importante en la vida de un hijo de Dios para hacer avanzar el reino de Dios, y que Dios es capaz de cambiar vidas a través de los que escuchan a la gente. La gente, a través de lo que escuche de ti, a través de ello la gente va a cambiar. Pero si la gente solo escucha de ti desgracia, derrota, si escucha malas palabras, si tú publicas en tus redes sociales tonteras, estupideces, y no modelas quién es Dios en tu vida, no estás siendo un Filemón para otros, sino te estás volviendo una persona que está sacando del propósito a otras. Wow. Buenas noches. Filemón. Filemón. Pablo estaba exhortando a Filemón. ¿Dónde dejaste el amor? ¿Dónde dejaste el amor? ¿Dónde hemos dejado el amor, familia? El apóstol Pablo estaba prisionero, 2 años en la cárcel. Él podía haberse enfriado. Él podía haber echado la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me tienes en la cárcel? ¿Por qué Dios me tienes en la prisión? Pero Pablo nunca dejó la fe y el amor. Y le dice Pablo, él le dice, Filemón, yo no he dejado de orar por ti. Este tiempo que estoy en la cárcel, he orado por los que me han odiado. He bendecido. Y es ahí. No esperes llegar a una prisión física o espiritual a buscar a Dios y clamar. No esperes que venga una enfermedad, una cosa tan difícil, para que digas, Dios, perdóname. Por eso lo que leemos, oramos a una voz. Isaías 50, verso 4, dame oídos de discípulo.
Dame lenguas de discípulo y dame oídos de discípulo y lengua de discípulo. Necesitamos oídos de discípulo. Necesitamos lengua de discípulos. Si tú has abandonado la fe y el amor, regresa. Deja de juzgar, deja de condenar a tu hermano, a tu hermana. Vuelve a los brazos de Dios. Filemón capítulo 1, verso 6. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento, todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pablo le dice, le pido a Dios que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Ser eficaz. Tal vez nuestra vida como cristianos muchas veces no es eficaz. Somos ineficaces. Tú eres eficaz delante de Dios. ¿Eres eficaz delante del reino de Dios o eres ineficaz? El quien es ineficaz es el que no vive en el amor y en la fe, porque eso es ahí los primeros ingredientes que consiste todo. Verso 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón, tú tienes mucha fe y mucho amor. Eso me trae paz. Sé y he escuchado que eres un hombre amoroso, eres un hombre bueno de fe. Pero haz memoria, Filemón. Si hay algo que no está bien, mírate si Cristo vive en ti. Mírate, Filemón, si Cristo vive en ti. Sí, tienes fe, tienes amor, te aplaudo. Pero fíjate, Filemón, si no tienes algunos asuntos pendientes. No te dejes engañar por ti mismo, Filemón. No tengas una imagen falsa de ti, Filemón. No hagas de ti un becerro de oro, Filemón. No hagas de ti un becerro de oro, Filemón. Tienes asuntos pendientes con alguien que está allá en Roma. Tienes un asunto pendiente. Tú piensas que vives en amor, en fe, Filemón, pero hay un asunto pendiente con una persona que la desechaste, que la trataste mal. Necesito que te pongas a cuentas. Necesito que pienses con quién tienes asuntos pendientes, Filemón. Y si esta noche Dios nos dice, ¿con quién tienes asuntos pendientes? Y no dejemos ahorita a un lado y decir, es que yo tengo un asunto pendiente porque el hermano, la hermana, porque mi amigo, mi compañero de trabajo, porque él o ella me provocó o ella tuvo la culpa. Dejémonos de esas estupideces. Dejémonos de esos argumentos. Y reconozcamos que hemos tratado mal a muchos onésimos. Y nos hemos comportado como Filemón. Creemos muchas cosas de nosotros, pero tenemos que preguntarnos esta noche y a través del Espíritu Santo preguntarnos y preguntarle al Espíritu Santo que nos redarguya y nos enseñe cuántos onésimos hemos dejado. Esta primera parte vemos los ofendidos, o mejor dicho, los corazones ofendidos por las personas o por las circunstancias. Tenemos que dejar a un lado la ofensa
y recapacitar. Pablo le está diciendo en pocas palabras, ¿por qué te ofendes, Filemón? ¿Por qué te ofendes, Filemón? Si eres un hombre de fe y de amor, ¿por qué te ofendes? Si tienes fe, si tienes el amor de Cristo, pero muchas veces nos ofendemos. ¿Y de qué sirve tener la fe? ¿De qué sirve tener el amor de Cristo cuando estamos desconectados de Dios? La ofensa nos aleja de la fe y del amor y actúa de maneras humanas. ¿Quieres soltar la ofensa? Dios nos llamó a consolar a los santos de la iglesia. La ofensa nos encadena para vivir en opresión, cuando Dios nos ha dado la bendición de vivir libres con el perdón y el arrepentimiento. Yo no sé esta noche quién tienes que soltar, quién perdonar. La religiosidad nos pone máscaras. La religiosidad nos encarcela. Pero esta noche Dios quiere que soltemos a Onésimos. El apóstol Pablo le envió una carta a Filemón. Pero hoy Dios mandó a Jesucristo para darnos un mensaje y decirnos: necesito que vivas en fe, en amor, en gozo y hacia el propósito de Dios. ¿Y hacia dónde estamos apuntando nosotros, familia? Ahí donde estás, me gustaría que reaccionaras con un emoji, con algo ahí, si Dios te bendijo esta noche con la palabra de Dios. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos a Dios. Dios, tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Ante ti nada es oculto, ante ti nada se sale de control. Y esta noche venimos para que tú intercedas entre nosotros. Oro, Espíritu Santo, para que nos capacites en amor, en fe, y que avancemos hacia el propósito de Dios. Que seas tú entre nosotros. Perdónanos, Dios, porque somos como Filemón, que desechamos a la gente. Queremos avanzar hacia el camino, queremos caminar hacia contigo. Hoy nos disponemos para avanzar hacia tu voluntad. Hoy abandonamos todo lo que nos ha impedido correr la carrera de la fe. Queremos ser hombres verdaderos de fe y de amor y arreglar asuntos pendientes que tenemos con los Onésimos. Perdónanos, Dios, por tratar a la gente como inútil. Perdónanos, Dios, porque no hemos sido amigables, que nos escondemos en un patrón de ofendidos, de que me robaron, que me hicieron, y eso no hay cavidad para la iglesia. Perdóname, Dios. Yo hoy suelto a todos los que yo he sentido que he tenido atados y quiero vivir hacia la libertad. Yo quiero vivir hacia la libertad. Yo quiero caminar hacia contigo. Y hoy yo entrego todos esos Onésimos. Si me robaron, si hablaron mal de mí, yo los entrego, porque yo voy a caminar hacia la buena obra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué enseñanza de esta noche, qué meditación. Esta carta
la epístola más pequeña del apóstol Pablo, la primera que escribe desde la prisión en Roma, deja tanto que decir, que muchas veces nos parecemos así. Filemón, Onésimo, ¿quién eres de esta historia? De estos 6 personajes de la epístola de Filemón, capítulo 1, del 1 al 7. Bien, pues hemos llegado al término. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, para seguir darle continuidad a esta epístola de Filemón, a estas noches de encuentro. Si te fue de bendición, ayúdanos a compartirla. Al igual les recuerdo, está en Spotify, martes de café. Hoy está más book menos fe. Seguimos con la serie de Abba Padre, que es de gran bendición. Y bien, tenemos la próxima semana, reanudamos el tiempo de oración a una voz, martes y jueves, 5:30 de la mañana. Estas son nuestras actividades y nos vemos primeramente Dios el día domingo 10:30 de la mañana. El día domingo 10:30 de la mañana, primeramente Dios, nos veremos para celebrar a Dios. Continuaremos con nuestro mensaje de Reyes y por ahí habrá una gran sorpresa, ¿verdad? Como familia de fe, como iglesia, Dios nos ha bendecido. Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo y vamos a estar celebrando el nombre que merece recibir toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza, ¿verdad? Estaremos gozándonos, primeramente Dios. Por ahí hay sorpresas, entonces esperen, asistan este domingo. Las puertas de la iglesia están abiertas y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque dentro de este próximo domingo, insisto, 10:30 de la mañana, estarán ustedes viendo algo y daremos testimonio ese domingo. Seguiremos con nuestra serie Los Reyes. Si usted sufre de depresión, de ansiedad, vamos a hablar de un poquito de un rey que sufrió ansiedad y depresión, pero él supo librarla ante todo ello. Esté atento a nuestras redes sociales. Damos gracias a Dios. Que la gracia de Dios sobre ella abunde. Y bueno, pues estamos terminando. Los amo en el amor de Cristo, familia, y esforcémonos día a día para no ser un Filemón ni un Onésimo, sino ser un hijo auténtico de Dios. Pues que pasen muy buena noche y bendiciones a todos y a todas. Y bueno, disfrutemos la noche con un buen café. Seguimos en contacto y que la gracia de Dios sobre y abunde.